Bien, hoy vamos a compartir la lección 19. ¿Cuántos recibieron la lección 19 de hoy? El tema que vamos a tratar hoy. La cita que vamos a tratar. ¿De qué vamos a tratar, Limaciel? La elección de los 12 apóstoles que hoy conocemos. ¿Cómo fue la elección que Jesús tuvo de sus 12 apóstoles? La elección de los 12 apóstoles están en tres citas diferentes. ¿En cuáles libros está? En Mateo, en Marcos y en Lucas. Los que leyeron las tres citas de la historia, ¿quién me puede decir qué diferencia hay en cada narrativa? ¿Qué diferencia tiene un narrador de otro? ¿Qué diferencia vieron? Porque al final las tres historias se cuentan en los tres libros, cuenta la historia, pero cada quien la cuenta desde su perspectiva. ¿Quién encontró alguna diferencia? Si leyeron, evidentemente. ¿Qué diferencia hay? Bien, ¿qué más? No todos al mismo tiempo, uno a la vez. No todos al mismo tiempo, no se peleen. Hay turnos para todos. En Mateo dice que les dio poder, exacto. Y perfecto. Bien, entonces lo primero es que la lección 19 está en la siguiente cita. Para los que no recibieron o no estudiaron, está en Mateo capítulo 10, del versículo 1 al 4. En Marcos capítulo 3, del versículo 13 al 19. Y en Lucas capítulo 6, del versículo 13 al 19. Estas las tres historias, las pueden estudiar en su casa cuando estén un día antes del careo, porque generalmente lo hacen así los hermanitos. O el mismo día del careo que viene. ¿De qué es el careo de hoy? Pero lo primero que observamos es que cuando hicimos la lección 1 el año pasado, que hablamos de los tres evangelios que le llaman los sinópticos. ¿Cuáles son los tres evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué se le llaman sinópticos? Diga, Edward. Porque son muy similares. El único que es diferente, ¿cuál es? El de Juan. Perfecto. Entonces, de estos tres evangelios, hay uno que siempre le da mucho énfasis a la oración. ¿Y cuál evangelio es ese? Lucas, evidentemente. Y como Lucas es quien le da más énfasis a la oración, Lucas es quien plantea que Jesús, antes de elegir a sus 12 discípulos, Jesús dice que pasa la noche entera orando. Y Lucas hace énfasis, siempre Lucas es el que más énfasis hace respecto a la oración de Jesús. Cuando él dice que Jesús se pasó la noche entera orando, es porque era algo que él iba a hacer, que iba a implicar suma importancia. Es decir, lo que Jesús iba a hacer al día siguiente no era decir, fulano, 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 ven tú, ven tú, ven tú. No, Jesús iba a tomar una decisión crucial que iba a impactar todo lo que era el cristianismo hasta el día de hoy. Es decir, lo que Jesús, las personas que Jesús eligiera, tenía mucha importancia porque esas iban a ser las 12 personas, aunque todo el mundo, aunque algunos entiendan que no, los 12 no eran importantes, pues sí. Cada uno de ellos, incluyendo a Judas, incluyendo a Judas, era importante y fundamental para el cumplimiento de la profecía y el evangelio de Cristo Jesús. Hay personas que predican
que dicen que hasta que no mates a los Judas o que no maldigas a los Judas en tu vida, porque esos son los que te van a llevar a otro nivel. Yo no digo que no maldiga a los Judas, sencillamente yo me limito a decir lo que dice la Biblia. Y la palabra dice que amemos a todo el mundo y que no maldigamos, sino que bendigamos a los que nos maldicen. Amén. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que los 12 apóstoles, incluyendo al traidor, eran importantes. Y de hecho, por eso Jesús los eligió. A cada uno en particular. Lo interesante es ver que hay 7 cosas que le quiero hablar, 7 puntos cruciales que marcaron esos apóstoles y la decisión que Jesús tomó en elegir a cada uno de ellos. La primera el primer punto es que estos 12 fueron nombrados de entre los discípulos. Fueron nombrados de entre los discípulos, pero dice que primero es que Jesús los escogió. Y cuando Jesús los escoge es porque si eran 12 y Jesús los escoge a los 12, entonces al final Él no los escogió. Para tú escoger, ¿qué tú tienes que tener? Más opciones. Es decir, es como, como me pasaba a mí, que mi mamá me decía, ¿tú quieres cenar plátano? Y yo, ¿y qué más hay? Más nada. Y yo, ¿para qué pregunta? Es decir, no me dé, si no hay opciones, ¿qué opción tengo yo que coger? Plátano o ayuno. y yo no estaba en ayuno. Entonces, para tú poder escoger, tienes que tener opciones. Es decir, que Jesús no andaba meramente con 12 discípulos. Si leemos los evangelios, nos daremos cuenta que Jesús andaba con muchos discípulos y tenía muchos seguidores que se hacían llamar sus discípulos. Es decir, que del montón de gente que Jesús tenía, que no eran solamente los 12 apóstoles, había más. Pero de esos 12, Jesús, de ese montón de gente, Jesús escogió 12. ¿Cuándo Jesús escogió los 12? ¿En qué momento Jesús dijo, este? ¿En qué momento? Después de orar. Es decir, ¿para qué Jesús estaba orando esa noche? Y Jesús no estaba orando diciéndole, Señor, yo necesito que tú me confirmes, porque yo quiero poner a fulano, yo quiero poner a mengano, fulano me cae bien. Judas es medio ladroncito, pero... Y aquel Pedro es demasiado boca floja. Y para colmo un celote. Mejor a fulanito, a mengano. Es decir, no fue que Jesús fue a presentarle a Dios las opciones que él quería. Es decir, es importante que nosotros entendamos para qué es la oración. La oración no es para que Dios me confirme lo que yo quiero. La oración es para yo saber qué es lo que Dios quiere. Porque muchos oramos, ay, me gusta fulana, Señor. O me gusta fulano, porque nada más le tiran a los varones. ¿Verdad? Porque como que las mujeres no sienten. Ajá, como son de piedra. No, las mujeres también tú las... Las mujeres también sienten. Entonces las mujeres se ponen, ay, me gusta fulano, me gusta fulano. Señor, mira que se me siente al lado, si se me sienta hoy en el culto al lado, ese es el hombre, ese es. Cuando viene a ver se le sienta un qué sé yo, o cualquiera, ¿por qué tiene que ser Antonio? ¿Puede ser tú? Se le sienta a Doña al lado, usted. Santo Dios. Es decir, muchos vamos a la presencia de Dios a orar. Y cuando se le siente un muchachito al lado y dice, bueno, no digan eso porque ahí está el presidente de Francia, Macron, que la mujer la esposa le lleva 30 años y él la conocía, ella era su profesora. Es decir, él jugaba con los hijos de la señora, bueno, que pensaban que él estaba enamorado de la hija de la profesora, porque él siempre vivía en la casa de la profesora y pensaba que él estaba enamorado de la hija de la profesora. Y resultó que no era de la hija, era de la profesora.
Y no se casó cuando la profesora estaba joven. Es decir, él ahora tiene 30 y la doña le lleva. Pero gloria a Dios, si así lo quiso él. Pero lo importante es que nosotros entendamos, cuando nosotros oramos a Dios, es que nosotros no podemos ir a pedirle confirmación a Dios de lo que yo quiero. A Dios se le pide dirección. Es decir, cada paso, yo les he explicado, cada decisión, cada milagro que Jesús hacía, no era que Jesús en un momento decía, déjame hacer un milagrito a fulanito. Es decir, dense en cuenta que cada vez que Jesús iba a un sitio, él sabía por qué tenía que ir a ese sitio. Es decir, Jesús sabía la trayectoria de su vida, cada paso que tenía que hacer cada día. De hecho, hay milagros que no estaban en la agenda de Jesús. Hay milagros que no estaban en la agenda. Comencemos con el primero. Viene la madre de Jesús. Jesús está en una boda y se acaba el vino. Y viene María. Jesús, mira, que se acabó el vino. ¿Y qué Jesús le dijo? No, traiga la botella de una vez. Vamos a hacer vino. ¿Qué Jesús dijo? Mujer, ¿qué tiene contra mí? No ha llegado mi hora. Es decir, esto no estaba en la agenda. Este milagro no estaba en la agenda. Pero que Jesús lo hizo. Jesús un día iba caminando con los discípulos y la gente, imagínate, que Jesús estaba como que llegó una estrella de Hollywood y estaba la gente, ¡ay! ¡Wow! No, que llegó un pastor de estos internacionales, me reservo el nombre. Pero imagínense uno de esos pastores que la gente quiere hasta que lo escupa, por lo menos que le caiga un chin de la saliva de ese pastor ungido, inmaculado y santo de Jehová. Y la gente toca, ¡Jesús! Y yo me imagino a Pedro Mocatel, despégase. Y en uno dice a Jesús, ¿quién me ha topado? Y en un momento diría uno de los discípulos, Jesús como que tiene hambre ya. Le están fallando los circuitos. ¿Cómo que quién te ha topado? Pero Señor, a ti te están topando desde que entramos aquí. Es decir, hubo un milagro que una mujer lo tocó y arrebató poder de Jesús y fue sana. ¿Eso estaba en la agenda de Jesús? No, eso no estaba en la agenda. Eso fue una mujer que dijo, espérate, voy a coger lo mío aquí. Entonces, lo que les quiero llevar, había milagros que estaban en la agenda de Jesús y había milagros que no estaban en la agenda de Jesús y que Dios los permitió. Entonces, ¿qué sucede? Cada obra, cada milagro que Jesús hacía, lo hacía objetivamente. Pero era guiado por Dios. ¿Y cómo Jesús se guiaba por Dios? No era que él tenía un wifi prendido 24 horas, jalando señal y llegándole correo. Jesús tenía que conectarse. ¿Y cómo Jesús se conectaba? Internet Dialog, había que conectar. Había que quitar el teléfono. ¿Quiénes usaron el Dialog? No, ustedes son los millennials de aquí. ¿Tú llegaste a usar el Dialog? Para los que no saben, para los que no conocen de la prehistoria, el internet Dialog era un internet. El internet antes no era wifi como ahora, que ustedes dicen que jalan señal en celular, eso no existía. Había que desconectar el teléfono y el cable del teléfono había que conectárselo al CPU. Y ahí entonces, cuando usted lo conectaba, usted entraba a conexiones de red y usted le daba. Y emitía un sonido como que era un marciano que estaba hablando. Y entonces tú tenías que esperar ahí, esperar. Y cuando se conectaba, ¡voilá! Entré a internet, una conexión súper rápida de 48 kbps. Para tú ver una foto, tenías que esperar un minuto para abrir una foto. Una página, para tú entrar a una página, ay muchacho, va a hacer un jugo. Y eso cargando. Y entonces, desde que tú te conectabas, como a los 2 minutos, entraba el Messenger. Y comenzaba la gente a escribir. Y eso era lo último. Ahora ustedes tienen WhatsApp, eso es fácil, pero uno tenía que esperar a llegar a conectarse en el Messenger para hablar con la gente. ¡Ey, señora! ¿Yo qué? Y lo que más se manda, oye, lo más que tú mandabas por internet era mandar una música. Señores, para yo bajar una canción, yo tenía que durar dejar la computadora amaneciendo ahí en vigilia. Para película, eso no existía. Baja película. Baja una película, eran 2 meses dejando la computadora amaneciendo y que la luz te llegara yo no sé de cuánto.
Era más fácil tú y alquilar un VHS. Y los ricos alquilaban DVD. Oye, al cine. Eso existe. Está quebrado. Pero Jesús se conectaba así. Jesús oraba. Y cuando Jesús oraba, pedía, iba a orar. No para decirle, Señor, mira, yo tengo planeado hacer esto. Mañana voy a elegir a fulano. No, él pedía dirección a Dios. Cuando nosotros oramos, tenemos que pedir dirección a Dios. Que Dios nos guíe qué decisiones tomar y qué tenemos que hacer. Usted va a tomar una decisión importante. Ore el tiempo que sea necesario. Para Jesús elegir los 12 discípulos, tuvo que orar la noche entera hasta que Dios responda. Porque no era orar y que, Señor, háblame. No me habló, ya. Hermanito así, que, Señor, dime, sí o no, sí o no, sí o no. No me respondió, voy a elegir yo. La Biblia cuenta de un hombre que fue a pedirle dirección a Dios y como Dios no le respondió, ¿saben qué hizo? Buscó una bruja. Ese hombre se llama Saúl. Saúl buscó dirección de Dios y Dios no le respondió. Y dijo, como Dios no responde, me voy a conectar por otro lado. Y fue donde una bruja y la bruja sí le habló rápido, porque el diablo te habla rápido. ¿Usted quiere que el diablo le hable? No, usted no tiene que coger mucha lucha, ¿no? Eso es de una vez que te habla, rápido, al instante. Y te ministra de una manera sorprendente. Todos los que han cometido muchos errores en la vida pueden dar fe y testimonio de que el diablo habla rápido. Pero la idea es buscar, cuando oremos, tenemos que pedirle dirección a Dios y que Dios nos guíe qué debemos hacer. Todas nuestras intenciones o ideas, dejarlas a un lado y pedirle la dirección a Dios. O cuando usted va al médico, usted le dice al doctor, doctor, mira, yo siento un dolor aquí, siento un dolor aquí, siento un dolor aquí. Yo necesito que usted me recete tal pastilla y tal pastilla. Y el doctor le dice, ¿y para qué usted vino? Ya que usted viene, porque el doctor soy yo soy el que sé lo que usted tiene que recetarle. No, pero yo creo que usted debería de recetarme tal pastilla, que una amiga mía se está bebiendo tal cosa. Y en este país sucede, porque imagínese, usted va a una farmacia y compra lo que sea, hasta veneno, y se lo dan. Por cuarto aquí se vende todo. Pero cuando usted va donde un médico, usted va a pedirle orientación al médico. Si usted va donde un abogado a pedir consejería, usted tiene que esperar que el abogado sea lo que le diga. Mire, usted tiene que hacer esto, esto y esto. Los pasos legales son esto y esto, porque si no usted va preso, si no pierde los cuartos, si no esto. Pero no podemos ir a pedir consejería donde alguien, a llevarle nuestras opiniones. Mire, yo creo que deberíamos hacer tal cosa. ¿Qué usted hace cuando el abogado habla o cuando el doctor habla? Sí, papá, lo que usted diga. Y tiene que someterse a un tratamiento de 70,000 pesos. ¡70,000 pesos! Pues muérase. Ah, no, está bien, 70,000 pesos. ¿Es o no es? Entonces, si vamos a orar, siempre que vamos a orar, nosotros vamos a pedir dirección a Dios. Y que Dios sea que nos guíe. Entonces, cuando Jesús pidió dirección a Dios, el Señor, que conoce todo y conoce los planes, le mandó la señal. Bueno, usted va a elegir a fulano, a fulano, a fulano, a fulano. A Judas, a ese también. Y a fulano y a fulano. ¡Ay, Dios mío! Pero Jesús dijo, no, sí, Señor, sí, esos son. Entonces Jesús los escogió, dirigido por el Señor, pero cuando los escogió antes de. Él dijo, está bien, mañana voy a coger a fulano, fulano y fulano. Ese es el primer punto, Él los escogió. Segundo punto, Él los llamó. Fulano, 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 ven tú, ven tú, ven tú. Ahí Él los llamó. Pero cuando Él los llamó, no fue que le dio una orden. Él los llamó. Y la palabra en griego original aquí se refiere a que Él los invitó. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie a hacer las cosas para Él. Dios nunca te va a obligar. Dios te invita. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Sí, no. Hay gente que han dicho que no. Yo conozco muchos que están perdidos en el mundo que dijeron que no. Y habemos muchos que estamos aquí que dijimos que sí. Algunos lo dijimos de una vez y otros nos tomó más tiempo. Unos llegamos muy enteritos y otros llegamos por pieza. Amén. Pero lo que llegamos por pieza, Él nos armó cuando llegamos. Eso es lo bueno de Dios, que Dios te arma y te pone tu parche. ¿O no? Entonces lo importante es que Jesús los escogió y segundo los llamó.
Y el llamado fue una invitación que les hizo a cada uno de ellos a comenzar un proceso más allá del que ellos habían tenido, que eran seguidores de Jesús. Ya Jesús no quería que ellos fueran seguidores de Jesús. Muy probablemente Jesús los haya llamado porque habían características en ellos bastante vitales que no se ven entre personas seguidoras. Es decir, en el grupo de jóvenes que están aquí, entre todos ustedes, si hay que buscar gente para cargar sillas ahorita, yo sé a quién buscar. Si hay que buscar personas para que manejen un dinero, yo sé a quién buscar y sé a quién no buscar. Si hay que buscar personas para que sirvan comida, yo sé a quién buscar y sé a quién no buscar. Porque sé que la comida, si escojo cierta gente, no va a rendir o van a faltar par de hot dogs. Es decir, si vamos a elegir personas para que hagan una pintura y pinten algo, yo sé a quién elegir y sé a quién no elegir. Es decir, cada quien se da a conocer y cada quien muestra para lo que da. ¿Por qué les digo esto? Porque para Dios llamarte, primeramente es importante que donde tú estés, des muestra para lo que tú eres capaz. ¿Por qué? Porque a veces nosotros esperamos que Dios nos llame, por ejemplo, a predicar a las naciones, pero no le predicamos a nadie en la calle. O nunca le hemos hablado a nadie. Queremos que Dios nos use sanando gente, pero nunca hemos orado por nadie, ni siquiera por alguien en nuestra casa que esté enfermo. Entonces, pero yo quiero que Dios me use un día cuando yo vaya a un hospital y que yo vea a un enfermo y llore y que él se sane. Pero si yo tengo un compañero de trabajo de la escuela, de la universidad que está enfermo, yo no me motivo a orar por ese compañero. Entonces, no sé si me entienden, pero Dios te llama, porque la palabra de Dios dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces no podemos pretender que Dios me use cuando hay un congreso, una actividad. Imagínense que usted venga y le diga, pastor, van a hacer una actividad en la calle. Sí, yo quiero que usted me ponga a predicar. Hijo, ¿y cuándo tú has predicado? No, pero yo sé que Dios me va a usar porque yo tuve un sueño anoche que yo me vi con mucha gente, muchas naciones, y yo me vi en un congreso, y yo me vi en esto, yo me vi en lo otro. Bueno, si usted... Vamos a comenzar por lo básico. Era un sueño, número 1. Y yo creo que no te tengo que decir la 2 porque ya con la número 1 es suficiente. ¿Qué les digo? Miren, si tú quieres que Dios te lleve, si tú quieres ser tomado en cuenta, tienes que comenzar dando con lo que tiene. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, dice la palabra, será quitado. Y por eso Jesús dio la parábola de los talentos. Usted quiere que Dios lo tome en cuenta, comience con lo que usted tiene, comience con lo básico. Se lo he dicho un montón de veces. Yo llegué a esta iglesia y el primer ministerio mío, ¿saben cuál era? Prender la luz. Prender la luz. Y yo venía al culto y me dijeron, tú te encargas de prender la luz. Y yo feliz. Yo llegaba a mi casa, yo soy el encargado de las luces de la iglesia. Yo soy el que prendo las luces de la iglesia. No es el sistema de iluminación, yo soy el ingeniero, director de operaciones de iluminación de la iglesia, soy yo. Y gloria a Dios. Oye, el primer drama que se hizo en la iglesia, yo quise participar. Yo dije, yo quiero participar en el drama. ¿Sabe qué me pusieron a hacer? A abrir y cerrar el telón. Sí. Pero yo era el muchacho más feliz. Yo tenía como 11 años. Pero ustedes me veían, yo cerraba ese telón con toda la sonrisa del mundo. Y yo me la estoy comiendo. Y cuando terminamos, yo me acuerdo que a la hermana Iris le dije yo, lo cerré bien. Sí, mi hijo, excelente. En lo poco tú eres fiel, en lo mucho te pones. La obra siguiente me pusieron a actuar. Me puse a actuar. Me acuerdo, una línea tenía yo que decir, una línea. Que yo era, yo no sé si el que le leía la obra de Navidad de Jesús. Y yo tenía un rollo, yo venía y lo leía, Su Majestad, aquí en el rollo dice que será en Belén de Judea. Yo me acuerdo como hoy, que será en Belén de Judea. Ok, está bien, se puede ir. Lo hice bien. Sí, mijo, lo hiciste bien.
¿Ya? Pero ustedes saben que un día en una obra había un muchacho haciendo el papel del diablo, aquí adelante. Y estaba él haciendo el papel del diablo en una. Le digo yo, oye papá, mira cómo tú lo tienes que hacer. Y hago yo la cosa y dice la directora, quiten al diablo y pongan a ese. Le estoy hablando que la obra era un lunes y eso fue un domingo en la noche. Y me dijeron, mira, está en el guión, apréndetelo muchachos. Y ustedes me veían, yo puse el guión ayer, me lo llevé para la escuela. Y yo en la escuela tenía la mascota abierta y el guión metido ahí yo aprendiendo el guión. Pero todo Dios te va llevando a medida que tú le eres fiel en lo poco. Ay, mira lo que me pusieron de que a contar ofrenda en la iglesia, en lo poco. Ay, de que a recoger sillas, en lo poco. Tú eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. ¿Ustedes creen que el pastor un día se soñó conmigo y dijo, ven hijo, para que te ponga a predicar los sábados a los jóvenes? No, señores, nah. Hay procesos que usted tiene que pasar. Guayarayuca, yo duré 9 años dando escuela dominical, 9 años. 3 años de Ujier, 1 año en audiovisual, 5 años de evangelismo. No fue que un día me cayó la unción del cielo. Aleluya. Así, hermano, todo es un proceso de maduración en el que Dios te lleva, Dios te madura. Y Dios no te madura como mucho que lo hace con carburo. No, hermano, Dios te madura natural. Hasta que el mango se caiga, natural. Natural. Entonces, usted quiere que Dios lo use, comience a servirle a Dios, comience a mostrarle a Dios, comience a demostrar y a madurarse ahí donde tú estás, en lo que tú puedes hacer para ser llamado. Tú quieres ser llamado, comienza a demostrar lo que tú eres capaz. No que yo quiero que Dios me dé más talento, usa el que Dios te dio. Comienza con el que Dios. ¿Tú quieres más? ¿Qué tú hiciste con el que te di? Es que eso es muy chin, yo quiero más. No, pues no hay más. Y ahí no me cante la canción de Barriento, yo quiero más. Que ahí te canta Dios, mi hijo, no hay más. Ya después que Jesús hay otro punto y es que Jesús los nombró. Después que los escogió, los llamó, después los nombró. La palabra que se usa para nombrar, déjame buscarla aquí, es poien, es la palabra griega poien. Y esta palabra nombrar, cuando él lo nombró, es la misma palabra que se usaba cuando se le daba un cargo político o militar a una persona en el Imperio Romano. Es decir, cuando dice que lo nombró, es lo mismo que cuando el presidente de aquí nombra a fulano de tal ministro de defensa o ministro de educación pública. Jesús lo nombró. Es en ese mismo tenor que Jesús los nombra a ellos. Es decir, los puso en un cargo para desempeñar una función. ¿Qué nos enseña eso? Dios no te llama a ti para que tú seas el evangelista fulano de tal porque sí. O para que tú tengas un título porque sí. O para que tú llegues a un sitio porque sí. Como yo conozco gente, yo soy pastor. ¿Dónde está tu iglesia? No, todavía el Señor no me la ha dado. Pues tú no eres pastor. Yo conozco gente que andan en la calle, deambulando, de iglesia en iglesia, predicando, y se hacen llamar pastores. ¿Pastores de quién? ¿Pastor de quién? Porque para usted ser pastor, ¿qué usted tiene que tener? ¿Un rebaño? Usted no puede ser pastor de profesión. No, yo soy el pastor fulano de tal. Yo pastoreé una iglesia por 5 años. ¿Y qué pasó? Ya la dejé pastorear. Pues déjate de ser pastor. Se acabó el pastorado. No, yo soy evangelista, pero me estoy dedicando a unos negocios ahora. Déjate de ser evangelista. Yo soy ministro. ¿Y qué usted ministra? No, ahora mismo estoy en mi año sabático. Déjate de ser ministro. Usted no es nada. Usted es un comerciante. Cuando usted comienza a ministrar, usted vuelve a ser ministro. ¿Por qué? Porque las funciones en el reino de Dios, Dios nombra para que usted haga una función.
En el reino de Dios, para que entiendan, no hay botella. No hay botella. Que yo soy fulano de tal, que yo tengo tal rango, pero no está haciendo nada. Entonces usted no es nada. Aquí el que tiene nombre es porque lo está ejerciendo. El cargo se ejerce. En el reino de Dios el cargo se ejerce. Aquí no hay botella. Una de las razones por las que Jesús los nombra, que está en el libro de Marcos, una fue que los llamó para ser apóstoles. Y cuando la palabra griega de apóstol quiere decir a quien se envía. Es decir, el apóstol es como un embajador. Ese es un apóstol. Un apóstol no es un hombre que pone 5 iglesias. Eso no es apóstol. Eso se lo han inventado alguna gente y le llaman apóstol y que porque fundó par de iglesias. No. Apóstol, la palabra de apóstol es a quien envía, es un embajador. ¿Y qué hacen los embajadores de los países? ¿Qué hacen los embajadores? Representan una nación en el mismo país, en otro país. Imagínense, el embajador de República Dominicana que vive aquí. ¿Qué sucede? Se dan caso. La embajadora de República Dominicana en Francia vive aquí. Me reservo el nombre, entra en internet y búsquenlo. Pero lo ideal es que el embajador de un país tiene que estar en otro país representando su país. ¿Y qué característica debe de tener el embajador? ¿Qué debe de saber un embajador? ¿Qué debe de saber un embajador? Conocer las leyes de dónde? De su país. ¿Y qué más? Las políticas. ¿Qué más? Los intereses de su gobierno, porque el embajador no puede estar hablando burundanga, y que yo creo que el gobierno lo que quiere. No, porque si el embajador dice una cosa y el presidente está diciendo otra cosa, ¿qué va a pasar con ese embajador? Es decir, fíjense, vamos a volver otra vez. Cosas que tiene que saber un embajador. ¿Cuáles? Leyes, políticas, los intereses de su gobierno, cultura. Es decir, para yo representar como embajador mi país, yo tengo que estar al tanto de todo lo que corresponde a mi país. Es decir, ¿ustedes se imaginan un embajador que no se sabe el himno nacional de su país? ¿Ustedes se imaginan un embajador que no se sepa la provincia de su país? ¿Cuántas provincias hay en su país? 30, 31. No sé, porque es que dividieron a Santo Domingo ahora. Entonces, se imaginan embajadores preguntando, no sabiendo representar a su país. Es decir, sería una vergüenza. Pues se lo voy a poner, ya que hablamos todo eso, miren el ámbito. La palabra dice, el apóstol Pablo dijo que nosotros somos embajadores de Cristo. Y nosotros estamos, como somos embajadores, no estamos en nuestra sede, sino que estamos en el lugar donde tenemos que representar ¿a quién? A nuestro gobierno, que es Cristo. Ahora, el reino de Dios, que nosotros estamos aquí como embajadores representándolo, para poderlo representar, tenemos que conocer, uno, las leyes, las políticas y los intereses. Llámese, yo tengo que saber la ley de Dios, qué Dios prohíbe y qué Dios permite. Las políticas, las condiciones, cómo Dios se maneja y cómo Dios maneja las leyes. Y tercero, los intereses, qué es lo que a Dios le interesa. Exactamente.
Exactamente. Hay algo importante que me recordé ahora, y es que cuando usted está en un país extranjero, o sencillo, en este país, cuando usted pasa cerca de una embajada, ¿qué es lo que se ve a lo lejos en esa embajada? La bandera. ¿Y qué es la bandera? La identidad, como dijo Adonis, es decir, lo que representa. Es decir, nosotros como cristianos tenemos que tener en lo alto la bandera que nosotros representamos, la bandera del reino que tú y yo representamos. La bandera no es tener una Biblia bajo el brazo. Y aleluya. Y andar con una Biblia ahí, que con un aroma desodorante, sudado y mal sudado. Con esto no critico a los que andan con su Biblia. El problema no es andar sí o no con la Biblia, porque no es que tú lleves la Biblia bajo el brazo. Porque aquí había un hermanito, hace muchos años, que ese hermanito nunca vino al culto sin su Biblia. Nunca vino al culto sin su Biblia. Ahora, nunca abrió la Biblia. Esa Biblia se la dieron y ese muchacho era de la Biblia que tenían un botoncito. Y esa Biblia yo un día se la pedí prestada y cuando yo la abrí, oye, ni se abría, había que buscar un gato para abrirla. Y yo, nunca la abrió en su vida, nunca la había abierto, nuevecita, olía nuevo. Nunca la usó, pero él siempre venía a los cultos con su Biblia, siempre, siempre la traía. Entonces, no es andar con la Biblia en el bolsillo o abajo del brazo. La palabra de Dios tenemos que llevarla aquí y mostrar la palabra de Dios, porque mientras esté ahí será papel y tinta. La palabra de Dios cobra vida en mí, en cuerpos vivos. Y yo tengo que mostrar la palabra de Dios con mis hechos, con mis palabras. Y yo le comparto la palabra de Dios a la gente, no dándole un tratado, es predicando el evangelio, compartiendo la palabra de Dios. Porque a ti un tratado te lo puede dar cualquier gente. A ti un satanista te puede dar un tratado. Pero hay gente que dan tratado y le untan burundanga y es para atracar gente. Y está predicando. Las mujeres, las personas que han atracado, que le dan un tratado y se marean y se desmayan y lo secuestran. Ay, le predicaron y después lo secuestraron. Se dan cuenta que dar un tratado no es evangelizar. Evangelizar conlleva más que eso. Conlleva un seguimiento, una relación. Hola, ¿cómo está fulano? Es decir, Jesús, si evangelizar hubiese sido eso, Jesús sencillamente le dice a los discípulos, ya ustedes saben, vayan a una imprenta, comiencen a tirar tratados en papiro ahí y repartan ahí, súbanse en una plaza y comiencen a repartir ahí. Pablo no se hubiese puesto en una plaza a predicar. Pablo sencillamente comienza a volantear. Señores, ustedes saben, porque es de Cristo, porque es de Cristo, porque es de Cristo. Se acabaron los tratados, se acabó el evangelismo. Y Pablo hubiese llegado a su casa. Santo, aleluya, qué evangelismo, Dios. Qué palabra, di. 1000 tratados, regué 1000 tratados. Al otro día va y los 1000 tratados están en un zafacón metido. Y si los 1000 no están ahí, hay otros que están como avioncitos volando y haciendo esto. ¿Por qué? Porque el evangelismo o la gente usándolo para cualquier cosa no se limita a eso, es decir, no es meramente hacer eso. Si usted da un tratado, procure mirar a la persona a los ojos. Tú me dedicas unos minutos para compartirte la palabra, porque no es darle a mucha gente. Oye, con una sola persona a la que tú le hables de Cristo, ya tú evangelizaste. Y porque fulano él evangelizó a 1,000,000 y tú le evangelizaste a una persona, él no es más que tú por eso. En el reino de Dios, lo importante es evangelizar. La cantidad en el reino de Dios no importa. Lo importante es hacer el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Si algo es importante que Jesús aclara es que Él, otra de las cosas que hizo con los discípulos, es que Él los escogió, dice en el libro de Marcos, para que estén con Él. Jesús los escogió para que estén con Él. Bueno, antes de esto hay otro punto que es que lo escogió para ser sus discípulos, perdonen. Y si los escogió para que sean sus discípulos, la palabra discípulo quiere decir aprendiz. Se supone que ellos no iban a venir a ejercer una función meramente inmediata.
Es decir, primero ellos tenían que aprender lo que ellos tenían que hacer. Por eso Jesús no los nombró sus discípulos y le dio banda. No, los nombró sus discípulos, sus aprendices. Y ellos tenían que comenzar a aprender de Jesús. Por eso Jesús decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El interés de Jesús es que aprendamos de Él. Usted quiere ser un verdadero discípulo de Jesús, tiene que comenzar a aprender de Jesús. Por eso estamos dando las lecciones todos los sábados que podemos. Cómo conocer a Jesús, conociendo a Jesús. Para que nosotros aprendamos cada día cómo ser verdaderos discípulos de Jesús. Entonces tenemos que aprender a conocer a Jesús, saber qué es lo que Él hace, qué es lo que Él hacía y cómo ser verdaderos embajadores de Cristo. Ese punto de ser discípulo es aprender. Nosotros no podemos venir a los caminos de Dios creyendo que no la sabemos todas. Aquí nadie se la sabe todas. Aquí ustedes aprenden de mí, yo aprendo de ustedes. Hay gente que levanta su mano y dicen cosas y yo, ay, mira, qué bueno, qué buen punto. Porque aquí no podemos venir con la actitud de que no, aquí el que sabe soy yo. Aquí todos los días estamos aprendiendo. Hasta que nos vayamos con Cristo vamos a seguir aprendiendo. Amén. Y el siguiente punto que les comentaba es que Él quería que estuviéramos con Él. Y estar con Él no era que fueran a donde Él estaba. Cuando Jesús usó la expresión que estén conmigo, es que estemos en un mismo espíritu, en una misma aptitud. De hecho, una de las cosas que Jesús le molestó fue cuando a Jesús lo fueron a buscar, que Pedro sacó el machete y le llevó la oreja al tipo. Jesús le dijo, eso no es lo que yo te he enseñado. Anterior a eso, Jesús estaba orando y los discípulos, ¿qué hicieron? Se durmieron. Es decir, no estaban con Jesús. Es decir, no es lo mismo cuando tú, por ejemplo, si tú vas para un lugar en un vehículo con una persona y la persona se pasa el camino entero con unos audífonos, esa persona estaba contigo. Iba contigo, pero no estaba contigo. A veces tú ves personas que comen y que vamos a salir a comer y todo el mundo con el celular ahí. No, pareja. No, lo más fuerte, tú ves gente en una mesa y hay tres que se están escribiendo y tú no lo que haces y mandándose memes, cositas y dibujitos y hablando del otro que está chateando y haciendo otra cosa. Es decir, están ahí pero no están ahí. Pero Jesús quiere que nosotros estemos con Él y que sintamos y que tengamos la comunión. A eso que se refiere estar con Él, tener comunión. Y la comunión consiste en que mi espíritu esté conectado al mismo espíritu de Dios, que los intereses de Dios sean mis intereses y que mi deseo sea hacer lo que Dios quiere que yo haga. Porque yo puedo estar aquí en la iglesia y muchos están aquí en el culto, pero su mente está en otro lado. Su mente está, ¿y qué yo voy a hacer cuando salga de aquí? ¿Y qué yo voy a hacer esto? Y hay otra que está, mírale el peinado a fulana, ay Dios mío, pero ¿cómo es que ella viene con esos cabellos así? Y el otro viene, ay, Avenger, yo quiero ver a Avenger otra vez. Y cada quien en su mente, en su mundo. Y otro, Dios mío, yo tengo un hambre. Cuando yo llegue a mi casa y voy a acabar con la nevera y me voy a comer todo lo que hay. Y otro pensando en los problemas. Y otro, Dios mío, ay Dios mío, yo qué voy a hacer con este Huawei ahora. Si los Huawei se están yendo a pique. Ay Dios mío, yo que compré el P30. Ay Dios mío, yo que di 40,000 pesos por un BlackBerry. Ay, el BlackBerry no, por un Huawei. Ay Dios mío, el Huawei. Ay, el Huawei, ay Dios mío, mi Huawei. Ay, va a bajar de precio y todos los días entra a la página de Claro a ver cuánto han bajado de precio. Y orando para que el Señor salve a Huawei. No se preocupen, ya Maduro dijo que va a invertir en Huawei, así que ya Huawei se salvó. Esa es la esperanza. No, ya Maduro dijo que va a invertir en Huawei. No hay cuarto para darle la comida a la gente, pero sí hay cuarto para invertir en Huawei. Bien ahí, bien ahí. Vamos a esperar a ver qué dice Bailey de eso. Entonces, luego de que Jesús les llama para que estén con Él, para que tengan comunión con Él,
a raíz de los discípulos tener comunión con Jesús, es que de nosotros igualmente tener la comunión con Jesús, con Dios. Entonces podemos dar el último paso, que es donde dice Mateo, creo que es que les dio poder. Y cuando dice que les dio poder, es que a raíz de la comunión, entonces ellos pueden tener el poder para echar fuera demonios y para sanar a los enfermos. Pero todo esto, si ustedes se dan cuenta, viene a raíz de un proceso de Jesús escoge, después llama, es decir, es todo un proceso en el que nosotros primero tenemos que ser discípulos, tenemos que ser apóstoles, es decir, tenemos que aprender, tenemos que después de aprender representar, ¿entienden? Y tener una comunión, una comunicación directa para nosotros poder representar. ¿Y cómo lo vamos a representar? Mediante el poder de Cristo. Le dio poder para sanar a los enfermos y para echar fuera demonios. ¿Por qué habían personas que echaban fuera demonios y los demonios le daban una salsa? Porque no habían pasado este proceso de ser discípulos. ¿Por qué? Porque no tenían una comunión con Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo decían unos hombres una vez? En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, es decir, ni a Jesús conozco, ni a Pablo lo conozco, pero en el nombre de ellos dos, sal ahora, demonio. Fíjense, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, es decir, en el nombre del tal Jesús que Pablo predica, porque a Jesús no lo conozco, porque Pablo fue que lo conoció y Pablo es que habla de él, y a Pablo tampoco lo conocemos muy bien, pero en el nombre de Jesús, el que Pablo predica, te echo fuera. Y miren lo interesante que le dijo el demonio. El demonio le dijo, el Jesús que tú no conoces, yo lo conozco. Y a Pablo, del que tú hablas así, yo lo conozco. Es decir, ¿qué le dijo el demonio? Yo tengo más comunión con Jesús y con Pablo que tú. Pero mira lo interesante, no solamente se quedó ahí, porque ya estaba sonando la musiquita. Y el demonio, a Jesús conozco. Y a Pablo también. Y cuando la música se para, ¿y vosotros quiénes sois? Y ahí se bajó la música. ¿Y vosotros quiénes sois? Y dice la palabra que le dieron más que a una conga en una fiesta de palo. Oye, lo mandó desnudo, ya ustedes saben. Le dio que salieron en cuero los tigres. Chacho, como una papa pelada salieron. Entonces, no es meramente en el nombre de Jesús, sal ahora, demonio, te echo fuera. Yo tengo la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo, yo estoy ungido, yo tengo la unción. En el nombre de Jesús, no puede tocarme, no puede. Porque muchos no creemos que son conjuros mecánicos, como Harry Potter. Exacto, Harry Potter, Dominus Patricus, y conjuro. En el nombre de Jesús, me cubro con la sangre de Cristo. Sal ahora, te ato, te reprendo y desato. Te ato y te vas sin de vuelta, pero un camino viene y por cierto estará dispersado. Ahora, y te va, y te echo fuera. Y te ato, y te pongo un bozal en la boca. Y sal sin hacer daño. Ahora, y sal por donde entraste. Un montón de cosas que la gente va a un sitio, lo ve. Ah, pero mira cómo es que se saca demonio. Ay, pero qué bien. Y después van como unos leones. Yo tengo una amiga que fue en y que había una vecina que estaba endemoniada. Y ella fue, le dijo, ¿qué es lo que pasa? No, que mi hija está endemoniada. Permiso. Búscame una Biblia. Y coge una Biblia y entra. Cuando entra está la mujer en la cama. Y ella entra y abre su Biblia. Le voy a leer un salmo. Yo leo un salmo toda la mañana, eso saca demonios. Y busca un salmo. Y lee el siguiente salmo. Aunque venga el tentador y ruja tempestad, no temerá mi corazón. Mire, cuando ese demonio hizo así que se viró.
ella dice que se atoraron en la puerta, que no podían salir. Cuando ese demonio así, ¡ah! Atorado, estaban en la puerta, quítense. Todavía está ella buscando la Biblia que no aparece. Porque no son conjuros ni cosas mecánicas. Es decir, los demonios reconocen a los hijos de Dios. El demonio sabe cuando usted está en comunión con Dios y cuando usted no está en comunión con Dios. Y los demonios no son brutos. Mire, así como usted conoce la vida de la gente toqueando, los demonios toquean y más fácil. Porque los demonios se comunican entre ellos y que mira, yo puse a fulano a ver pornografía, ya tú sabes. Tírale por ahí. Es decir, los demonios se conocen, ellos se chivatean entre ellos. Entonces, en el día que usted vaya de león a reprender un demonio, tenga mucho cuidado. Porque puede que el demonio lo desnude y tal vez no sea con ropa, tal vez sea sacando en evidencia cosas personales de usted que son peores que estar desnudo. ¿Me están escuchando? ¿Por qué? Porque en el momento de nosotros, para nosotros poder cumplir esa parte que habla de sanar a los enfermos, que yo conozco gente que oran por los enfermos y el otro día el enfermo se muere. ¿Por qué? Le faltaba fe. No, no era que le faltaba fe. Le faltaba comunión con Dios. ¿Dónde tú ves verdaderamente una persona que tiene una comunión con Dios? No es porque tú ores por un enfermo y el enfermo se sana. Es que cuando tú tienes comunión con Dios, Dios a ti te dice por quién orar. Porque las personas no se sanan porque yo lo diga. Porque si Juan Carlos está enfermo y yo oro por Juan Carlos y Juan Carlos se sana, porque yo lo diga, la gloria no va a ser de Dios. ¿De quién va a ser la gloria? Mía. Ahora, si yo oro por Juan Carlos porque el Señor me mueve a orar por Juan Carlos, ¿dónde está la fe? ¿En que Juan Carlos se va a sanar? La fe no es que Juan Carlos se va a sanar. ¿Saben dónde está la fe? En yo creer lo que Dios me está diciendo. Esa es la fe. Como viendo al invisible. La fe consiste en yo hacer esto. Ven acá, David. La fe consiste en yo hacer esto. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Y tírate para atrás. Tírate en el suelo. Tírate. Ese fue el mejor ejemplo. ¿Están viendo? Por eso Jesucristo dijo que nosotros tenemos que ser como niños. Porque cuando él tenía 1 año, yo le decía, tírate. Y él se tiraba. ¿Ustedes saben por qué? Porque tenía fe. Pero a medida que uno va creciendo, uno comienza a dudar y uno... Pero la fe no consiste en que el milagro va a ocurrir. La fe consiste en creer al que me mandó a hacer el milagro. Esa es la fe. Y si quieren tener mayor detalle de esto, léanse Hebreos capítulo 11. En Hebreos 11, que habla de la fe. Léanse sobre todas las personas que actuaron en fe y se darán cuenta que lo que lo hizo a ellos ser personas de fe no fue el milagro, fue ellos creer lo que Dios les dijo. La fe no consiste en yo creer que Dios lo puede hacer. La fe consiste en yo creer que Dios me va a usar, pero que yo voy a hacer lo que Dios me dijo. No es que el milagro va a ocurrir, es en yo obedecer al Dios que me mandó a obrar el milagro. No es lo mismo yo orar por una gente, a veces se sana. Déjame orar a veces se sana. Eso no es fe. Ahora tampoco es lo mismo yo orar. Yo voy a orar por David y él se va a sanar. Dios, sánalo, Dios. Ay, sánalo, que yo no quiero pasar vergüenza aquí. Eso no es fe. Tampoco fe es yo venir y decir, yo voy a orar por David. Cuando él se sane, tú verás como todo el mundo se va a quedar mirando. Eso no es fe. Fe es yo orar. Y en medio de la oración, mis amados hermanos, que Dios me haga entender a mí, mañana en el culto va a llegar un enfermo y tú vas a orar por ese enfermo. Ya yo sé. Y yo vengo al culto esperando al enfermo porque Dios me dijo que en el culto iba a haber un enfermo.
Y cuando ese enfermo aparezca, yo voy a orar por el enfermo, porque eso fue lo que Dios me dijo. ¿Me están entendiendo? Es un proceso de oración, llamamiento, escogernos, ser discípulo, ser representante, embajador, tener comunión. Y después de la comunión, después de todo ese proceso, mi amado hermano, ya el poder viene solo. Pero es un proceso de maduración que tenemos que tener en Dios. Amén. Muy importante, sobre todas las cosas, cuando Jesús escoge los discípulos, estos discípulos, había una mezcla de discípulos, es decir, todo, no fue que Jesús fue a un lugar y encontró a todos pescando, es decir, había una variedad de discípulos de diferentes profesiones y ¿cómo llamarle? Filosofías, políticas, sociales, es decir, personalidades, creencias. ¿Por qué? Porque habían discípulos ahí que eran pescadores y otros que eran. Habían cobrador de impuestos. Había un cobrador de impuestos y había otro que se llamaba Simón y le decían Simón el celote. Déjeme contarle un poco sobre los celotes. Los celotes, de todos los grupos que habían de los judíos habían 4 grupos grandes, 4 grupos religiosos. Los judíos se dividían en 4 grupos. Estaban los fariseos, los saduceos, los arsenios y los celotes. Los celotes eran los más peligrosos porque los fariseos eran la aristocracia, los saduceos eran los políticos, los arsenios eran otro grupo, pero los celotes eran peligrosos, eran guerrilleros. Los romanos les decían los guerrilleros, porque eran rebeldes, eran los que hacían la huelga, los que explotaban bombas, los terroristas. Es decir, los celotes eran las personas que estaban esperando a un Cristo que viniera con un cuchillo en los dientes a matar a los romanos. Ellos estaban esperando un Iron Man que viniera a destruir los romanos. Ellos estaban esperando, a este tigre, el que vimos, a John Wick. Ellos estaban esperando a un John Wick. Eso es lo que ellos estaban esperando, que viniera y acabara con todos los romanos. Que lo acabara todito. Entonces ellos decían que ellos no se iban a someter a los romanos, y que ellos iban a destruir a los romanos, y que ellos iban a acabar con todo, y que mamá tingó aquí. Es decir, los celotes vivían haciendo huelga y destruyendo todo, eran gente peligrosa. Eran personas que estaban dispuestos a arriesgar su vida por su causa. Es decir, ellos estaban dispuestos a matarse y a perder su vida por su causa. Estaban dispuestos a matar a cualquiera. Es decir, la victoria de un celote era morir, pero haber matado un romano. Es decir, el objetivo de ellos era cuántos romanos yo voy a matar. Ese era su pasión y su, ¿cómo le llaman? Su emblema, los puntos que iban cogiendo. Esa era su medalla. ¿Cuántos romanos mataste? Y ellos pensaban que cuando ellos llegaran al seno de Abraham, Dios le iba a preguntar: mi hijo, ¿cuántos romanos mataste? Maté 7 romanos, venga por aquí. ¿Y usted cuánto mató? Maté 100 romanos. No, usted venga por aquí. Esa era la idea de ellos. Asesinos a muerte. Odiaban a los romanos y a todo el que fuera partícipe o colaborador de los romanos. Llámese los cobradores de impuestos. Díganme qué dilema existía. Pedro estaba siguiendo a Jesús y ahí entre los discípulos estaba un cobrador de impuestos. Yo creo que Mateo comía de último. En realidad, ¿qué nos muestra esto, mis amados hermanos? Que Jesús no tiene favoritos ni personas en específicas. ¿A qué nos muestra esto? Miren, el evangelio no viene a dividir, el evangelio viene a unir. Y si Jesús entre su grupo de seguidores más íntimos pudo conciliar
a 2 enemigos a muerte, porque los celotes juraban morir matando a los romanos y a todos los colaboradores de los romanos. De hecho, un cobrador de impuestos era más patético para un celote que un romano en sí. Porque un romano era un enemigo, pero un cobrador de impuestos era un traidor. Y era peor para ellos. De hecho, los romanos, ellos decían que eran los hijos del diablo. Pero los cobradores de impuestos, ellos decían que era como comer carne de cerdo. Que entre las peores plagas, entre los peores personas para los celotes, estaban los asesinos, los violadores y los cobradores de impuestos. Es decir, un cobrador de impuestos era igual que un asesino y un violador. Y para ellos comer carne de cerdo era prohibida. Y ellos decían que el que es amigo, el que siquiera anda cerca de un cobrador de impuestos, es lo mismo que si come carne de cerdo. Es decir, cae en el mismo pecado. Es aberrante a Dios. Y esa enemistad tan brutal que ellos se tenían, la pudo conciliar Cristo con el Evangelio. ¿Qué nos enseña esto? El Evangelio no viene a dividir, el Evangelio viene a unirnos. Cuando yo veo gente que se disputa y se dividen por creencias, sencillamente porque yo creo una cosa, yo creo la otra, el Evangelio no viene a dividir, viene a unir. Y por causa del Evangelio, usted no puede dividirse de otra persona. De hecho, el Evangelio viene a conciliar. Yo veía un video que lo recomiendo de este pastor Miguel Núñez, que le entrevistaron en la Z sobre la ideología de género. Se lo recomiendo. Y él hablaba sobre que el cristianismo no aprueba en ninguna manera la discriminación a una persona por nada. Y es verdad, mis amados hermanos. Porque discriminando a un pecador, tú no lo vas a ganar para Cristo. Nunca. Discriminando a una persona por lo que piensa, por lo que cree, por lo que le gusta, tú no lo vas a acercar a Dios. Yo le pregunto, cuando Jesús vio a Zaqueo, Jesús le dijo, hijo del diablo, bájate de esa mata. No. ¿Saben qué le dijo Jesús? Zaqueo, bájate que voy a ir para tu casa. ¿Y qué dijeron los fariseos? A la casa de ese hombre usted va a ir. A la casa de este ladronazo. Imagínense, le decían saqueo. Y de ahí es que viene la palabra saquear. De saqueador. Y Jesús fue a la casa de Zaqueo. Y miren lo interesante. En la casa de Zaqueo. Era ahí que estaba la mujer que le ungió los pies. En la casa de Zaqueo, ¿verdad? No recuerdo bien. No, era en otra casa. Era en la casa de un fariseo. Era en la casa de un fariseo. Que miren lo interesante. En la casa de Zaqueo había gente pobre afuera, esperando a ver qué Zaqueo le daba. Pero en la casa de un fariseo había una prostituta. Jesús estaba en la casa de un fariseo y vino una prostituta y le ungió los pies. Ajá, entonces ahí se lo va, pero que el fariseo él le dice, Señor, si tú supieras quién es esa mujer, como quien dice. Señores, miren lo interesante. Mire, Dios no nos llama a dividirnos, Dios nos llama a la unidad, al amor. Si usted tiene amigos que son pecadores, Dios no te llama a que te alejes de ellos. Tampoco Dios te llama a que vaya a compartir con ellos, a hacer las cosas que ellos hacen. Porque si no, léete Romanos capítulo 1, que habla de las personas que no solamente lo hacen, sino que también habla de los que se complacen con lo que hacen esas cosas. Entonces dice que esas son personas que no heredarán el reino de Dios. Y que Dios les da una mente reprobada para que ya el infierno lo tengan seguro. No es que usted va a hacer lo mismo que ellos. Ahora, ¿de qué manera tú te puedes ganar a una persona si tú no compartes con esa persona? Si tú no le predicas a esa persona. Ah, no, porque yo no hablo con homosexuales. ¿Y cómo ese homosexual va a conocer a Jesucristo si no hay quien le predique? Porque, no podemos juntar con ellos. ¿Y quién le va a predicar si no podemos juntar con ellos? No, yo no me junto con esos ladrones, yo no me junto con esto, yo no me junto con esto, yo no me junto con gente impía. ¿Y cómo tú le predicas a la gente impía? Más o menos ¿cómo? Dime. Hay que relacionarse, mis amados hermanos. Yo tengo un amigo que nadie lo pudo llevar a una iglesia. Porque decían, no, muchacho promiscuo, muchacho hijo del diablo, ese muchacho esto, muchacho lo otro, muchacho homosexual, muchacho esto.
Hermano, ¿sabe qué Dios me movió a hacer? A comer todos los días con él. Todos los días. Y él hablando de toda su basura, de todo lo que él hacía, de toda su promiscuidad. Y yo le hablaba de Cristo, él me hablaba de Cristo. Y un día, hermano, ay, mira, yo creo que tú vayas a mi iglesia. Hermano, invitándolo, vino y se convirtió. Pero imagínense que yo vaya con una mente prejuiciada. Si nosotros nos prejuiciamos con la persona, ¿cómo van a conocer? Miren, el ejemplo vivo lo dio Jesús. Jesucristo andaba con... ¿Por qué lo acusaban a Jesús? Decían que andaba con prostitutas, andaba con ladrones. Por eso lo acusaban a Jesús, porque andaba con todas las personas pecadoras. Pero el evangelio de Cristo alcanzó a las personas que el fariseísmo, por estar alejándose de ellos, no pudo alcanzar. ¿A qué les quiero dejar con esto? Si usted quiere ser usado por Dios, el trajecito de religioso, póngalo en una gaveta. El trajecito de apóstol, de que yo soy fulano de tal, agárralo y póngalo en una gaveta. Porque el reino de Dios consiste en servir. Y el más grande en el reino, ¿ustedes saben quién es? El más pequeño. No el que llega aquí a los cultos, oh, no, yo no me junto, que yo qué, patatín, y llegan con su Biblia nuevecita, una Thompson, que sé yo qué, patatín. No, que me compré una Thompson de 4,000 pesos. Pues nunca la he leído. Ni la saben usar, pero quieren andar con una Thompson. Usted quiere que Dios lo use, comience a guayar la yuca, mi hermano. Aquí el grande es el chiquito. Y le voy más lejos. El evangelio no consiste en pararse aquí delante. Los púlpitos, mis amados hermanos, son para enseñar la palabra. Ahora, usted quiere predicar y usted quiere ser útil en el reino de Dios, salga para la calle y comience a pagar el precio. Porque es muy bonito venir aquí, sentarse los sábados en aire, con luces, de una iglesia muy cómoda, muy bien, gloria a Dios, aleluya. Pero ustedes quieren conocer la presencia de Dios de verdad. Miren, yo he ido a campamentos en cantidades. En cantidades. Mal contado, llevo 42 campamentos, mal contado. Pero ustedes saben una cosa. De todos los cultos evangelísticos, de todos los campamentos, todas las actividades, todos los congresos, en el único lugar donde yo les puedo confesar que yo sentí la presencia de Dios como en ningún otro lugar, fue en un campo donde estábamos predicando a unos jóvenes con una lona rota, parecía un colador de tanto hoyo que tenía. Piso de tierra, mosquitos por pipa, un calor infernal, horrible. No había nada de recursos, no había nada. Pero en ese lugar donde no había una cámara grabándome, donde no había ningún ministro, donde los que estaban ahí no sabían si decir amén, tú podías dar el mejor mensaje y ellos se quedaban así mirándote. Donde tú no tenías ningún feedback, donde para tú dar una palabra tú tenías que abrir la Biblia e ir letrica por letrica enseñando, porque ellos no tenían Biblia, tampoco la leían. Personas que no conocían de Dios en lo absoluto. Personas que en medio de nosotros cantando alabanza echaban mala palabra. En medio de una prédica hubo dos que se me fajaron a la trompada y adelante. Situaciones totalmente en contra. Pero hubo un día en ese retiro que yo me levanté temprano. Había que levantarse tempranísimo porque había que ir, para poder hacer la actividad, había que montar la lona todas las mañanas a una distancia como de aquí a Pompán. Llevar sillas, coger una extensión y llevar la electricidad hacia allá, llevar la comida, llevarlo todo. Y en un momento de total precariedad, si se pudiera decir, nosotros comenzamos a predicarle a esos jóvenes. Y a pesar de todas las dificultades que teníamos, el último día yo me levanté temprano, me fui a la loma, un monte lejísimo,
Y yo comencé a orar. Yo dije, Señor, ¿qué yo hago aquí? Yo le pregunté a Dios, Señor, ¿qué yo busco aquí? Porque el primer día me rompieron 4 sillas. Segundo día se fajaron a la trompa 2 veces. El otro echó mala palabra. Hubo uno que nos dañó la planta. Otro lo botamos y volvió como quiera. Y todos los días tú veías como que nosotros predicábamos y nada pasaba. Yo decía, pero ¿qué yo busco aquí? Yo lo que estoy es perdiendo mi tiempo. Parecía una guanábana lleno de picada de mosquito. Lleno de picada de mosquito. Hubo uno que me picó encima de la picada que tenía el día anterior. Y yo me dije, Señor, ¿qué yo busco aquí? Pero yo le pedí a Dios, Dios, yo necesito que tú me confirmes si de verdad vale la pena que yo esté aquí. De verdad yo le oré a Dios. Yo le dije, Señor, yo necesito saber que vale la pena estar aquí. Yo necesito saber que vale la pena todo el sacrificio que estamos haciendo. Porque era un campamento que tú tenías que pagar para ir a trabajar. Y el día marchó totalmente igual. Problemas, pleitos, divisiones. Pero en el momento de la administración le puedo decir una cosa. Cuando estábamos ministrando, cayó una presencia de Dios de repente como nunca en mi vida yo le he visto. Y en ese momento yo no creía que, yo siempre pensaba que las personas se caían para atrás porque le empujaban. Hasta ese momento que los jóvenes estaban aquí delante de mí y yo comencé a orar por ellos. Yo le dije para orar y estábamos sencillamente orando. Y uno por uno comenzaron a caer. Tum, 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 tum. Había una niña que estaba endemoniada y comenzaron a salirle los demonios. Habían los 2 que se fajaron el otro día. Estaban abrazados llorando. Y el muchacho que me dañó la planta fue llorando donde mí. Ellos me decían, capitán. Él me dijo, capitán, yo quiero que usted me perdone por haberle dañado la planta. Y yo quiero que usted ore por mí, porque ya yo no quiero seguir siendo malo. De verdad que eso solamente lo hace la presencia de Dios. Tú quieres ver un milagro. Tú quieres ver el milagro de Dios. El verdadero milagro de Dios son vidas transformadas. El milagro de Dios no es que gente vuele, no es que gente vomite y cosas. El verdadero milagro de Dios es la transformación de una vida. Yo vi cientos de milagros ese día. Ver 2 muchachos irse a la trompa y mencionarse cuantas cosas y al otro día estar abrazados llorando. Hermano, eso lo hace el Espíritu Santo. No obstante a eso, el muchacho que votamos todos los días fue donde vi y me dijo, mira Héctor, yo quiero decirte algo. Todas las palabras que tú has predicado todos estos días, hoy comenzaron a sonar en mi cabeza. Y te tengo que decir una cosa. El tiempo que tú tienes trabajando aquí valió la pena. La oración que yo le pedí a Dios en la mañana, el muchacho más necio de ese campamento, el Señor lo usó para hablarme a mí. Si Dios lo hizo con ellos, si Dios lo hizo conmigo, ¿no crees tú que lo puede hacer contigo también? ¿Tú crees que Dios anda buscando gente que sepa mucho o con mucho talento? ¿Tú crees que Dios está buscando gente inteligente? ¿Tú crees que Dios anda buscando gente que sepa muchos versículos? Más que eso, Dios está buscando personas que deseen ser usadas por Él. Gente que desee darle la gloria a Él. Y gente que en su corazón tenga el desinterés de cambiar vidas, de cambiarle la vida a alguien. El mejor trofeo que tú puedes llevarte a la tumba
es que alguien pueda decir que su vida es diferente por ti. Porque tú te dejaste usar por Dios, por el mensaje de Dios que tú le llevaste. Eso es lo que le da sentido a la vida. A la vida no le da sentido el dinero. Anoche yo estaba en una vigilia y todo el que se paró aquí delante habló que tuvo millones y millones, que tuvo de todo en su vida y que nada le dio sentido. Que lo único que vale la pena, que lo único que le ha traído sentido a su vida ha sido Jesucristo. La causa de Cristo, mis amados hermanos, no consiste en vanidades ni en cosas materiales. De todos los apóstoles de Jesús, hubo uno solo que se perdió. ¿Saben por qué hubo uno solo que se perdió? Porque se fue detrás de lo material. El único apóstol de Jesús que se perdió fue el que se llevó de buscar las cosas de este mundo. Por querer las cosas de este mundo, perdió lo más importante. Recuerden una cosa, el evangelio no consiste en privilegios, en honores ni en gloria, como se predica por ahí, de andar en jipeta, en aviones de lujo. El verdadero evangelio consiste en pagar el precio. De todos esos apóstoles, averigüen, entren, se los dejo de tarea para que vean cómo murieron cada uno de ellos. Decapitados, azotados. Algunos les arrancaron la piel. El que se presume que fue el que murió más tranquilo, Juan, cuentan algunos que fue que a él lo metieron en una olla de aceite hirviendo. Y cuando lo sacaron de la olla todavía estaba vivo. Y lo dejaron tirado. Pero todos ellos murieron por una causa, por algo que creían, por su fe. Y la muerte de ellos significó que tú y yo hoy estemos aquí recibiendo la palabra. Que esos mártires pagaron el precio para que tú y yo hoy tengamos el evangelio de Cristo, tengamos la sana doctrina. Yo te pregunto, ¿cuál precio estás pagando tú por la causa de Cristo? ¿Qué precio estás pagando tú por la causa de Cristo? ¿O el precio que estás pagando es venir los sábados aquí a sentarte a escuchar la palabra? Ese es el precio que estás pagando. ¿Qué precio estamos pagando tú y yo por predicar el evangelio? ¿Qué precio estamos pagando por Jesucristo? ¿Qué precio estamos pagando? Llegará un día, y ese día va a llegar, en el que tú y yo estemos delante de la presencia de Dios y Dios nos preguntará: ¿qué hicimos? ¿Qué hiciste? Y tendremos que responderle a Dios que nosotros hicimos. Hoy Dios te comienza a preguntar: ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Vale la pena lo que estás invirtiendo tu vida el día de hoy? ¿Vale la pena el tiempo que le dedicas a un celular, a una red social? ¿Vale la pena el tiempo que tú le inviertes a ver cosas que no aprovechan? ¿Vale la pena? Cuando Judas le pagaron el precio por Jesucristo, ¿saben qué hizo Judas? No lo quería. Cuando se dio cuenta de que perdió lo más por lo menos, ni lo menos lo quería. Jóvenes, Dios te está hablando hoy porque Dios quiere hacer cosas contigo grandes. No dejes que el tiempo te pase y que después mires atrás y te lamentes por las cosas que no hiciste. Toma decisiones serias hoy. Yo recuerdo una joven que en un campamento nos dijo que ella se lamenta no haberle predicado a su amiga y que el día que ella se movió a predicarle a su amiga le dio vergüenza y no le predicó. 2 días después la amiga falleció. No esperes llegar al punto de tenerte que lamentar por lo que no hiciste. Hoy es el día de comenzar. Te dejo con esta cita bíblica. Jesucristo dijo: por tanto, id a las naciones, id y haced discípulos, id y haced discípulos
No ir y soltar una palabra de un tratado. Ir y hacer discípulo. Y discipular consiste en enseñar y darle seguimiento a esa persona hasta que aprenda. Ir y hacer aprendices. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús mandó, las leyes de Jesucristo. Y Jesucristo nos dio la garantía de que si tú y yo hacemos eso, dijo Él, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tú quieres que Dios te use, comienza a caminar en fe y comienza a pagar el precio que Él quiere que tú y yo paguemos. De lo único que yo no me arrepiento de mi pasado es de las cosas que yo hice para Dios. Es del tiempo que yo gasté para Dios. No lo gasté, lo invertí. Porque en Dios no se gasta, en Dios se invierte. El tiempo que yo invertí para Dios es lo único que yo no me lamento. Pudiera lamentar no haber invertido más. Eso sí yo puedo lamentar, no haber invertido más, no haber hecho más. Pero todavía tú eres joven. Todavía tú estás a tiempo de seguir dando más y más para la causa de Cristo. Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza.